Saludamos la presencia del doctor Hugo Sibina, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Leonardo Morlino, Daniel Levin, Simón Pachano y también Daniel Buquet, quienes participarán en esta conferencia magistral. Asimismo, agradecemos a nombre del Jurado Nacional de Elecciones a Radio Programas del Perú y el Diario El Comercio por participar en calidad de auspiciadores de este importante evento. Previo al anuncio de la intervención de los señores ponentes, queremos dar cuenta de un oficio recibido del Congreso de la República. El tenor de este oficio dice: es una moción de saludo para nuestra institución. Lima, 18 de octubre de 2012, oficio número 1189-2012-2013-DP-M/CR. Señor Hugo Sibina Hurtado, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Lima. Tengo el agrado de dirigirme a usted de conformidad con el acuerdo 014-2003-2004/Consejo-CR para transcribirle el siguiente documento parlamentario. El congresista de la República que suscribe presenta la siguiente moción. El Consejo Directivo del Congreso de la República acuerda: primero, expresar su más cordial saludo y felicitación al Jurado Nacional de Elecciones con motivo de inaugurar el 17 de octubre de 2012 el primer Congreso Peruano de Estudios Electorales, denominado Promoviendo el Fortalecimiento del Sistema Democrático en el Perú del siglo XXI, el cual congregará importantes participantes nacionales y extranjeros. Segundo, transcribir la presente moción al señor Hugo Sibina Hurtado, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Lima, 15 de octubre de 2012, firmado Jesús Hurtado Zamudio, congresista de la República. Con esta ocasión presento a usted la expresión de mi especial consideración. Atentamente, Marco Falconi Picardo, primer vicepresidente del Congreso de la República. Damas y caballeros, vamos a iniciar entonces con la conferencia magistral. Se abordará el tema Calidad de la democracia, fortalezas y debilidades en América Latina. Expositores: el doctor Leonardo Morlino, Daniel Levin y Simón Pachano. En el comentario, el doctor Daniel Buquet Cordero. En primer término, el doctor Leonardo Morlino es profesor de Ciencias Políticas en Luis Guido Carnighi, Italia, director del Centro de Investigación sobre Democracia y Democratización. En el periodo 2009-2012 ha ocupado el puesto de presidente de la Asociación Internacional de Ciencia Política. Ha recibido honores académicos de las universidades de Stanford, Oxford, Milán y San Marcos, así como del Instituto de Estudios Políticos de París. El tema central de sus investigaciones se relaciona con la democracia y en especial con la calidad de la democracia. Es autor de 30 publicaciones y 200 capítulos de libros o artículos publicados en inglés, francés, español, portugués y alemán. Señoras y señores, recibamos con fuerte aplauso al doctor Leonardo Morlino. Bien, agradezco la invitación, agradezco la amabilidad de todos ustedes, agradezco la efectividad del doctor Virgilio Hurtado, que no veo aquí, lo veo, todo lo contrario, lo veo. Espero que al final de esta mi presentación ustedes podrían pensar: quizás no hemos gastado tiempo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la demanda que me hago? No hay dudas que hay diferentes autores que han trabajado sobre la calidad de la democracia, han trabajado sobre la América Latina, han trabajado de manera muy efectiva en ese sentido. Yo empecé hace algunos años sobre esto, más o menos al final de los años, un poco menos del final de los años 90, y en ese sentido el papel de idea, cuando desarrollamos en Stockholm por primera vez cómo se analiza, cómo se evalúa una democracia, ha sido un punto de salida bastante importante para mí.
Ahora, ¿cuál es la pregunta con la cual quiero empezar? Yo creo que por todos los ciudadanos, por personas con cargos públicos o privados, por organizadores de la sociedad civil, por líderes políticos, el tema de cómo se evalúa una democracia es un tema esencial. Pero vamos a decir inmediatamente 2, 3 cosas que yo creo que son importantes. Es decir, primero, democracia es un legamen intrínseco muy fuerte entre realidad y valores, entre realidades y posiciones normativas. Es decir, la misma definición de democracia es una definición imposible. En los años 50 un filósofo británico, Galli, hablaba de la democracia como un contested concept. Es decir, hay siempre como hay realidades y valores, el concepto de definición puede ser contestado. ¿Qué significa esto? Que no vamos a evaluar. No vamos a evaluar la democracia, pero la podríamos evaluar con nosotros, con los valores de nosotros, con el tipo de valores que nosotros tenemos. En este sentido, intenté desarrollar una manera analítica por evaluar la democracia desde diferentes perspectivas de valores. Esto creo que es el objetivo que me hizo. No definir la democracia con mi propia definición de una democracia. No es esto el objetivo. Es ver cuáles son las definiciones de democracia, la definición normativas de democracia, la definición principales normativas de democracia. Por ejemplo, eso es el resultado de un análisis de toda la literatura sobre la definición normativa de democracia. Hay una definición liberal, por supuesto, hay una dimensión en términos de democracia en la cual se subraya el aspecto de la responsiveness, hay una definición de la democracia en la cual se subraya la participación como muy importante. Detrás, por supuesto, podría haber también la idea de una democracia directa, no de una democracia representativa. Hay todo el discurso ideológico, normativo que se hace sobre la democracia deliberativa o sobre el papel de las asociaciones en la democracia. Tocqueville, se puede ir detrás a Tocqueville. Como hay el discurso, el autor más importante a nivel de filosofía política de estas décadas es John Rawls. La idea de la democracia como property owning democracy, como socialdemocracia. A nivel de algunas instituciones internacionales, en realidad se presenta una concepción de democracia como good governance, como otros hablan de democracia como good democracy. Todo estas son diferentes definiciones normativas de democracia. Esto es el punto de salida por cada uno de nosotros. ¿Cuál es la definición de democracia que nosotros compartimos? Algunos, por ejemplo, en un debate en el sur de África, algunos autores hablan de una autodefinición de democracia. Es decir, ¿cuál es la definición que mayoritariamente un grupo en un cierto momento quiere dar de la democracia? Esto es el primer punto que quiero subrayar. Salir con diferentes definiciones normativas de democracia. Si este punto, como decir, el punto de salida, somos paralizados en la investigación empírica. No es así. El problema es desarrollar un discurso en el cual, una vez
que se da por conocida una definición mínima de democracia a nivel de voto universal, del voto femenino, masculino, a nivel de elecciones que son libres, competitivas, con competencia, sin corrupción, son recurrentes, a nivel de la presencia de más de un partido político, a nivel de más de una fuente de información, a nivel, por supuesto, que no hay una influencia de los militares, que el país tiene un nivel de autonomía, las decisiones políticas son hechas el personaje que es elegido para políticos. Cuando se da per aceptada esta definición mínima de democracia, se puede empezar a pensar a esa definición normativa. Pero ¿cómo se traducen empíricamente? Esto es el otro paso. ¿Cómo se traduce empíricamente esa definición normativa? Aquí vamos a decir algo sobre qué es la calidad democrática. Porque la literatura habla mucho de calidad democrática, pero no la define. En realidad, cuando se ve la calidad democrática en diferentes sectores también, puede ser el marketing, puede ser entre los ingenieros, puede ser en diferentes sectores, hay siempre las mismas tres definiciones de calidad. La calidad como procedimiento, aquí hay las definiciones de calidad como procedimiento, el cual es un procedimiento preciso, recurrente, con métodos, con un timing muy preciso. La calidad como contenido, en términos de el producto tiene un contenido. La calidad como resultado. ¿Cuál es la reacción? Bueno, si tenemos en cuenta una de estas definiciones normativas de democracia y estas definiciones de calidad, hay siempre las mismas 8 calidades, que son al mismo nivel de generalidad. Esto es un punto muy importante. Es decir, las 8 calidades son todas al mismo nivel de calidad. Calidad de procedimiento, calidad de contenido, calidad de resultado. Y las 8 calidades son el Estado de Derecho, son la agenda de cuenta electoral, la accountability interinstitucional, es decir, la relación de accountability entre las instituciones, la participación, que es una participación a nivel tradicional, convencional. Nosotros lo llamamos convencional, es decir, participación electoral, participación al interior de los partidos, participación en el sindicato. Pero puede ser, y es muy importante también, la participación no convencional, la participación en movimientos, la participación en grupos de vecinos, la participación en demostraciones, la participación en huelga. Esa, cuando se separa, se controla el nivel de violencia, por ejemplo, ha demostrado de ser mucho más efectiva en diferentes situaciones de la democracia contemporánea que la misma participación convencional, a través de los partidos, con todos los problemas que los partidos, la canalización de la demanda de los ciudadanos a través de los partidos, de los sindicatos, tiene hoy. Competencia, el otro punto importante, pero no se puede hablar solamente de contenido, de procedimiento. Tiene que hablar también de resultado y de contenido. Vamos a ver el contenido. El contenido es los valores principales, los valores clásicos de la democracia. Más o menos se puede subrayar más
la libertad, se puede subrayar más la igualdad, la solidaridad, se pueden subrayar los dos valores, pero esos son valores clásicos. Es decir, la idea que puede existir ahora, que tal vez es sostenida de algunos especialistas de la democracia, que puede existir una democracia solamente procedimental, sin contenido, es como hacer algo que no es la democracia, es decir, dar un aspecto formal, un frame formal, sin haber resultados en términos de políticas, en términos de welfare state, en términos de asistencia, en términos de derechos sociales, en términos de derechos políticos, en términos de igualdad de género. Esto es el contenido. Esta es también la experiencia que se puede hacer en otra parte del mundo. Vamos un momento a tomar un ejemplo que creo que puede ser interesante. La experiencia de la Corea del Sur es una experiencia en la cual ha sido por muchos años un régimen autoritario. Es un régimen autoritario que era en condición de hacer crecimiento económico. Entonces, ahora, en la Corea del Sur, hay una concepción mayoritaria prevalente por la cual cualquier sea el régimen político tiene que procurar, que dar crecimiento económico, que dar una situación de bienestar económico. Entonces se tiene que aceptar la idea instrumental de la democracia. La idea de la democracia procedural, que era una idea clásica de Robert Dahl, de muchos autores en el pasado, tenía sentido en un contexto histórico totalmente diferente, en el cual se podía hablar de procedimientos, en realidad se hablaba también de derechos políticos, se hablaba también de contenido, pero de libertad, no de igualdad. En una situación totalmente diferente, como es la situación contemporánea, en la cual no hay más discusión sobre la democracia. Hay una situación, se puede decir, de democracia triunfante, democracia aceptada. En realidad, la democracia se puede seguir aceptando si se acepta también la idea que la democracia, como cada régimen político, tiene que haber un contenido. Voy a hablar un poco más precisamente de esto en el caso de América Latina, porque creo que esto es un punto importante. Entonces, diferentes calidades de la democracia. No voy a discutir aspectos más precisos de indicadores, porque este discurso de las 8 calidades, por supuesto, nos lleva a un discurso más profundizado de cuáles son las subdimensiones, cuáles son los indicadores. En este sentido, creo, tendría simplemente de subrayar algo. Es decir, hay a nivel internacional diferentes datasets que permiten evaluar en términos cuantitativos todas estas calidades. Un discurso, un análisis solamente cuantitativa no tiene sentido. La análisis cuantitativa es simplemente un otro punto de salida que tiene que ser integrada para el análisis cualitativa, para entender mejor qué cosa está detrás de los números, pero sobre todo para explicar, para dar el otro paso, que es el paso esencial, el paso que la World Bank, Freedom House, Intelligence Unit, Economist Intelligence Unit no dan, porque dan el número y nada más. ¿Qué hay detrás del número? Por entender qué hay detrás del número, tiene que ir a análisis cualitativa. Entonces, el multimétodo que estoy proponiendo es muy simple, es decir,
empezar con análisis cuantitativa y después profundizar el análisis a nivel cualitativo para entender también la explicación de las diferentes cualidades. Por la América Latina, entonces he tomado algunos datasets a nivel internacional, he tomado reportes sobre diferentes países que empezaron con la red de la calidad democrática, con Jesús Tovar, que es aquí, con todos otros colegas, Simón Pachano también y otros colegas que están aquí, que han contribuido también a este tipo de análisis. Bueno, con estos puntos, entonces, importancia del aspecto normativo, importancia de entender qué es calidad, importancia de traducir la concepción normativa en aspectos empíricos. Y aquí, si usted tiene una idea de democracia participativa a nivel normativo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué participación hay, vamos a ver qué igualdad hay. Si la concepción es de tipo democracia liberal, ¿qué vamos a ver? La accountability, la rendición de cuentas, vamos a ver la libertad, vamos a ver el Estado de Derecho. Entonces, cada concepción normativa tiene que ser traducida. En ese sentido, es un instrumento para evaluar la democracia con diferentes valores. Esto es el punto que quiero nuevamente subrayar. Con esta idea se puede ver qué pasa en América Latina, se puede ver qué pasa en los diferentes países de la América Latina. Por supuesto, si la pregunta para empezar es si hay hoy en América Latina a nivel empírico fundamentalmente dos diferentes concepciones de América Latina. Una concepción de democracia liberal hay también una concepción de democracia que se puede llamar neopopulista, en la cual hay nivel muy alto de participación, en la cual hay todavía un nivel mucho más bajo de rendición de cuenta interinstitucional, relaciones entre instituciones, entre el Parlamento y el Presidente, entre la Corte, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Parlamento. Todo eso se está hablando de eso. Entonces hay un nivel de rendición de cuenta interinstitucional bajo, hay un nivel de competencia que es muy bajo. La pregunta es, ¿se puede ver en América Latina esos dos tipos de democracia? Es decir, una democracia liberal y una democracia neopopulista. La primera respuesta a esta pregunta, creo que la pregunta más general que quiere hacer, es que la democracia neopopulista, que se puede hacer neopopulista, no se ve más en estos últimos años. Es decir, la concepción de democracia liberal, o también se podría decir en algunos países de socialdemocracia, gradualmente va a devenir la concepción dominante. También países, por ejemplo, se podría decir Bolivia, Nicaragua, en la cual hay un nivel de accountability, rendición de cuentas interinstitucional bajo o muy bajo, y hay una participación más alta, al mismo tiempo hay competencia que es alta. Es decir, en la coherencia de un discurso, de un régimen de democracia neopopulista, no la hay. En este sentido, es una interesante excepción el caso de Venezuela. Creo que uno de los casos
de América Latina más interesante. Lo comento ahora diciendo que el Venezuela es un caso en el cual hay al mismo tiempo una inconsistencia, es decir, al mismo tiempo un crecimiento de inegalidad políticas contra la inegalidad que son efectivas, y al mismo tiempo hay reducción, limitación de libertad y problema a nivel de interinstitutional accountability, de rendición de cuenta interinstitucional. Pero creo que el caso más destacado e interesante de contraste. Creo que algunos especialistas hoy no hablan más del Venezuela, sino como un régimen híbrido o como una democracia mínima al umbral entre democracia y régimen híbrido. Una otra pregunta que se puede hacer, ¿cuáles son las democracias de más bajo nivel de calidad? Aquí la respuesta creo que es un poco clara, es una respuesta que no tiene sorpresa. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, se comentaba hace una hora en un panel de lo que pasa, de lo que está pasando en esos países, de los problemas que hay particularmente en El Salvador, en Nicaragua, y toda la dificultad también de haber un Estado de Derecho. ¿Cómo se ve aquí? El problema más destacado, más importante, ese tipo de slide creo que hace ver inmediatamente, pronto, muy bien cuál es el problema en el país. El problema más importante, más destacado, es el problema del Estado de Derecho. El problema de cómo funciona, para decir mejor, no funciona el Estado de Derecho. Y cómo esto puede condicionar el funcionamiento de todas las otras dimensiones. Aquí hay el rule of law, es Estado de Derecho, que es el primero en alto. Después, a la derecha, hay rendición de cuenta electoral, rendición de cuenta interinstitucional, participación política, competencia política, responsiveness, capacidad de responder a la demanda de los ciudadanos, libertad y igualdad. Esto es, en senso horario, en dirección horaria, esto es el significado de eso. Entonces, como decía, no hay sorpresa, pero aquí, por ejemplo, no se ve el Venezuela, no puse aquí el Venezuela, porque el Venezuela a nivel de algunos indicadores que muy pronto, muy cerca, por supuesto, de Nicaragua, Salvador y Guatemala, tiene todavía algunos indicadores que son más relevantes, sobre todo a nivel de igualdad. Y a nivel más general se ve el trend, ese trend se ve bastante bien. Pero se ve también cuáles son los problemas del Venezuela. A nivel de índice de pobreza, que puede ser más bajo, que puede bajar en ese sentido positivo, pero hay otro índice, que es el índice de la corrupción, que va a subir, que va en dirección contraria. En ese sentido hay puntos oscuros o puntos mejores de un régimen que es un régimen, como decía, que al final puede ser considerado un régimen híbrido, un régimen ambiguo, no más una democracia, perfil una democracia mínima. La otra pregunta muy obvia, ¿cuáles son las democracias de calidad más alta? ¿Y qué es lo que caracteriza esas democracias? Uruguay, Costa Rica,
Chile y también Argentina. También Argentina, por ejemplo, se ve Argentina en los últimos años en términos de amelioramiento de la desigualdad. El Chile, el problema se ve, se va a buscar elementos críticos en el caso del Chile. Hay un problema, por supuesto, de distorsión del sistema electoral, pero al final hay una situación en la cual, por ejemplo, hay competencia, hay un buen nivel de libertad y hay un problema de disminución de igualdad. Creo que aquí esto es una de las preguntas más importantes que se pueden hacer cuando se trata de América Latina. Es decir, la idea que el problema de la inigualdad, el problema de la pobreza, que se ve también en los mismos países que se han considerado de cualidad más baja. Se ve el solapamiento de esto. Se ve también en Bolivia, pero Guatemala, Nicaragua, El Salvador son los mismos países en los cuales hay la calidad más baja. Esto es algo que quiero subrayar en ese sentido. El resultado de esta investigación, el resultado también de otra investigación que hizo con más o menos 60 países en el mundo, que había publicado ahora, ha salido con Oxford University Press, es que todas esas dimensiones, todas esas calidades son muy conectadas. También cuando se hace un discurso metodológico un poco más preciso, es decir, se intenta evitar solapamiento entre las dimensiones. Las dimensiones son muy conectadas. Libertad y igualdad son muy conectadas. Se ve a nivel de correlación, un nivel de correlación muy alto, 0.82. Como se ve un nivel de correlación entre las diferentes calidades procedimentales muy alto. Es decir, al final, la democracia tiene una propia lógica en la cual contenidos y procedimientos están conectados también. Esta lógica puede ser una lógica, como es una lógica de ser conectada, puede ser una lógica que puede significar un empeoramiento de la democracia. Y cuando la democracia empeora todas las condiciones. O un mejoramiento de la democracia. En ese sentido, todas las condiciones pueden ser mejorar. Un tema particularmente importante, yo creo cuando se habla de democracia, no solamente en América Latina, en todos los países, es qué pasa con el Estado de Derecho. Se puede considerar el Estado de Derecho también como una calidad que es una posición diferente vis-à-vis las otras calidades, en el cual por la experiencia también de investigación que yo hice, no solamente en América Latina, también en Europa del Este, también por ejemplo en Turquía, en Ucrania, en otros países, en Serbia, el problema más importante es qué pasa con el sistema judiciario, cómo funciona el sistema judiciario. En ese sentido, el sistema judiciario puede ser una condición muy importante por garantizar los derechos, todos los derechos. Es una condición importante para, por ejemplo, realizar un nivel de igualdad más alta. Y en ese sentido también los casos latinoamericanos simplemente confirman lo que se puede decir a nivel más general. Quiero terminar, creo pero
con una hipótesis, una domanda final que creo que es importante. Bueno, si vamos a hablar vamos a ver si lo hay. Esto es el problema de la dependencia judiciaria. Por ejemplo, se ve el Venezuela, que pasa en Guatemala, en Nicaragua, que también dirección diferentes. Una situación de mejoramiento en Guatemala, por ejemplo. No, creo aquí esto creo que es más importante, es l'ultima slide que quiero discutir. Es decir, si hay procedimientos y al interior de la calidad procedimentales competencia y participación son muy importantes. Hay una condición de fondo que es el Estado de Derecho. Competencia y participación tienen que trasladarse en políticas. Tiene sentido, es decir, una democracia funciona si hay competencia y participación y después, al mismo tiempo, desarrollo, garantía de derechos, garantía de desarrollo de derechos sociales. Si es así, esta es una forma muy elemental, pero creo bastante clara. ¿Cuáles son la democracia en el cual hay obstáculos al transferimiento de la competencia de la participación en políticas de desarrollo de libertad y de pobreza? Porque esas son las democracias que funcionan a nivel peor. Y se ve aquí México, Nicaragua, Paraguay. Se ve inmediatamente aquí el problema de existencia de obstáculos, que por supuesto son obstáculos diferentes. Puede ser un problema económico específico, puede ser un problema de leadership, puede ser problemas diferentes, pero el problema es cuáles son los obstáculos que no permiten la traducción en políticas a nivel de libertad, de igualdad, de la participación y la competencia. Y creo que esto al final es una de las preguntas más importantes que tiene que hacer cuando se analiza una democracia. No voy a hablar de esto, voy a terminar con conclusiones empíricas. Primero, hay una fuerte correlación, hay una fuerte coherencia interna entre las ocho calidades. Bueno, si esto es así, ¿qué pasa con los valores? ¿Qué pasa con las ideologías? Eso creo que es un problema. Es decir, he desarrollado una manera, creo, analítica bastante clara para decir, yo experto, yo ciudadano, yo político, puedo analizar la democracia según mis valores. Si para mí participación es importante, voy a ver qué es la participación. Pero al final estoy diciendo que empíricamente las diferentes calidades son muy consistentes. Entonces, la conclusión es que los valores empíricamente al final quizás no es muy agradable decirlo, los valores son pagados para la realidad. Hay una realidad que deviene más importante de los valores. Entonces los valores son una concepción normativas, son importantes para llevar políticas, para hacer políticas. Pero al final hay esta convergencia.
y al final hay una convergencia de qué hacen todas las democracias. Creo que eso es un tema de reflexión muy importante para todos. El segundo punto que quería subrayar, si se habla de democracia neopopulista a nivel de participación muy alta, a nivel de baja rendición de cuenta, de baja competencia, no hay mucho. No hay, como se decía hace poco, hay dos tipos de democracia en América Latina. No lo hay. En ese sentido, la democracia liberal, la socialdemocracia es la democracia dominante. Hay democracia de calidad más alta, de calidad más baja. Eso es algo obvio. Y los países que son candidatos a la calidad más alta, como los países que son candidatos a la calidad más baja, son también bastante obvios. Gracias, me paro aquí. Muchas gracias por su intervención al doctor Morlino. Seguimos con el desarrollo de la conferencia magistral sobre el tema calidad de la democracia, fortalezas y debilidades en América Latina. Es el turno para el doctor Daniel Levin, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Yale, profesor de Ciencia Política de Michigan, donde imparte cátedra sobre política y gobierno comparado. Ha publicado en inglés y español bibliografía referente a democracia, democratización, movimientos sociales y calidad de la democracia. Recibámoslo con un fuerte aplauso al doctor Daniel Levin. Buenas noches. Me honra la invitación de participar en estos eventos y agradezco la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas acerca de la calidad de la democracia en América Latina, cómo entenderla, cómo entender los debates y alternativas sobre definiciones y mediciones y cómo ver su estado actual, sus puntos fuertes y debilidades. Y no menos importante, esbozar algunas ideas acerca de qué se podría hacer en el futuro para sostener y mejorar la calidad de estas democracias y cómo mejorar el estudio de este tema, es decir, cómo refinar los conceptos y medidas que usamos de tal forma que nos brindara un retrato mejor de la actual situación y unas herramientas más finas para identificar y efectuar las reformas necesarias para mejorar la calidad de la democracia. A mediados del año pasado, junto con un grupo de colegas internacionales, latinoamericanos, españoles y unos pocos norteamericanos como yo, publicamos un libro sobre el tema que se llama The Quality of Democracy in Latin America, la calidad de la democracia en América Latina. Da la casualidad de que soy yo quien hablo aquí, pero quiero reconocer que la elaboración del libro, sus conceptos, sus medidas, ha sido un esfuerzo colectivo junto con mi coautor y coeditor, el doctor José Enrique Molina, de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela, y desde luego con los autores de los estudios de caso. Tenemos 8 estudios de caso, los cuales son en orden de lo que nosotros creemos es la calidad de sus democracias: Chile, Argentina, México, Brasil, Bolivia, Nicaragua, Colombia y Venezuela. Antes de entrar en detalles, me parece importante recordar una serie de hechos en la región, las cuales nos dan la materia prima para nuestro estudio. Y es que desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado, hemos experimentado una verdadera ola de democratización, que según la mayoría de los estudios es la ola más fuerte, más consolidada y que ha durado más, a pesar de múltiples crisis, que cualquier otra en la historia moderna de la región. En algunos casos, democracias frágiles han sobrevivido a crisis económicas que en otra época las hubieran hundido. Desde luego ha habido reveses,
o deterioros, y podemos discutir estos luego, pero mirando a la región en general no cabe duda, para mí no cabe duda, de la expansión, la difusión, en muchos casos el paulatino mejoramiento de la calidad de democracia. Países con regímenes fuertes militares, Chile, Argentina, Uruguay, han restaurado sus democracias, ampliando y fortaleciéndolos en áreas críticas. Países con débil o en efecto ninguna tradición democrática, Nicaragua, Bolivia, han experimentado cambios realmente revolucionarios, llevando a democracias con innovaciones de gran importancia, como la extensión de la ciudadanía y las innovaciones en participación popular en Bolivia. Países azotados por guerras civiles han logrado poner fin a la guerra abierta, reducir la violencia masiva y entrar en un proceso de democratización. Países con lo que podemos denominar autoritarismo civil, como México o el mismo Perú, de Alberto Fujimori, han abierto procesos políticos competitivos y en general mucho más limpios y transparentes de competencia política, por lo menos a nivel nacional. Y aún en democracias establecidas como Costa Rica, o si bien con problemas que podemos identificar como Colombia o Venezuela, o se han mantenido o han abierto procesos de cambio constitucional y política de gran importancia. A la hora de evaluar esos procesos en términos de su impacto sobre la calidad de la democracia podemos discrepar, y el debate es fuerte, por ejemplo, en Colombia o Venezuela, que tuvo elecciones de gran importancia hace poco. Al mismo tiempo, hay dos tendencias generales que dan esperanzas para el futuro y la capacidad de mantener y mejorar la calidad de la democracia, y quisiera anotar estos brevemente. Primero, esto fue notado antes hoy en varios paneles, se nota una aceptación por élites y activistas, tanto de izquierda como de derecha, de la democracia como la única forma legítima de organizar la vida política. Eso representa un cambio cultural y político de gran importancia. Es un logro mirando al futuro. No es universal, pero está presente, y como ha notado, creo, el doctor Morlino antes hoy, el tema de democracia en sí es tema de discusión y debate, estudio por su cuenta, no como algo secundario. Y segundo, en estos mismos años ha habido un notable crecimiento de movimientos sociales, lo que se suele llamar la sociedad civil, con energías y capacidades sociales que dan esperanzas para la actuación de una ciudadanía mucho más informada y capaz. Muchos de estos movimientos han experimentado grandes problemas, pero aun si el movimiento no sobreviva, deja un legado de ciudadanos capaces y con experiencia de activismo. Dicho sea de paso, y lo voy a ampliar un poco más, la desaparición de muchos partidos políticos y las debilidades de otros hace que estos hechos y esas capacidades sean tanto más importantes cuanto pensamos en la operación de un sistema político democrático. Con todo esto no quiero decir que estamos en el mejor de los mundos posibles, que no hay problemas ni déficit. Claro que los hay y los voy a detallar. Pero creo que si nos hacemos una pregunta que se ha hecho famoso en la política de mi país, lo hizo Ronald Reagan en 1980, ¿estás mejor que hace 4 años? Preguntó él. ¿Estamos mejor que hace 25 o 30 años? Yo creo que la respuesta tiene que ser que sí estamos mejor, con la baja de la violencia de tipo masivo, con la creación o la restauración de democracias, y creo que con algunas excepciones que el estado de estas democracias está mejor. Ahora la tarea es desentrañar el porqué y el cómo de este proceso histórico, identificar cómo fortalecer y mejorar los resultados en el futuro. Si en efecto existe un consenso generalizado de que la democracia es el camino más legítimo de organizar la vida política, entonces la pregunta que tenemos por delante es entender exactamente qué significa democracia y más precisamente qué significa calidad de democracia, cómo conceptualizar y medirla en forma confiable. Ahora, en el tiempo de que dispongo, que creo que son como 40 minutos, intentaré enfocar la atención en 4 cosas, 4 áreas. Primero, abrir una ventana sobre los debates, que son extensos y a veces bastante intensos acerca de cómo definir y medir estos fenómenos. Segundo, pasar revista a los resultados, nuestros por lo menos, con énfasis en puntos fuertes y debilidades.
Tercero, esbozar algunas ideas acerca de qué hacer ahora en el futuro para fortalecer y mejorar la calidad. Y, como dije, como punto final, si hay tiempo, indicar algunas áreas en las cuales creo que sería posible mejorar los indicadores para medir esta realidad. Leyendo la literatura académica sobre democracia en América Latina, uno encuentra gran número de intentos de definir, o más bien de crear nombres para lo que se observa, nombres y definiciones que ofrecen una idea del carácter del fenómeno. Hay un gran número de lo que se ha llamado democracias con adjetivos. Son electorales, liberales, iliberales, oligárquico, populista, delegativa, radical, participativa, protagónica, semi, demi, parcial, híbrido, mixto, etc. Nosotros no entramos en este debate. No entramos en este esfuerzo de crear nombres y buscar adjetivos. Nuestro interés no es en definir la democracia, sino más bien en identificar y estudiar la calidad en su operación cotidiana. Claro, para abordar la calidad de democracia debe haber una visión general de lo que significa la democracia como tal, y eso me lleva al primer gran tema, que cómo definir la democracia. Molina y yo nos ubicamos dentro de una tradición francamente liberal, como ha indicado el doctor Molino, liberal en el sentido anglosajón de la palabra, que fundamenta la democracia en una mezcla de contestación con participación amplia y reglas y derechos. Las reglas y derechos hacen posible que la contestación sea libre y eficaz. En términos clásicos, contestación y reglas y derechos representan la cara democrática y la cara republicana del proceso. El peligro notable de conceptos que enfocan a la democracia y la calidad de la democracia en términos de procedimientos es obviamente la tentación de caer en un formalismo, de creer que el mero hecho de tener elecciones y competencia electoral basta y sobra. Sabemos que hay bastantes casos de democracias llamadas oligárquicas en el pasado, en el siglo XIX, en los cuales participaban como candidatos y electores solo una élite muy limitada. Eso nos da la idea de que la contestación y la competencia en sí pueden ser esenciales, y lo son, pero no bastan para que un país sea democrático. Lo que hace que una democracia procedimental sea en verdad democrático y que merezca este nombre es que el demos participe, que haya una ciudadanía amplia, sin exclusiones arbitrarias, y que las limitaciones de la ciudadanía se vayan reduciendo en el tiempo, como en efecto ha sido el caso con la eliminación gradual de límites basados en propiedad, educación, raza, etnia o género, y que existe una serie de derechos políticos con leyes e instituciones que los garantizan, que hacen posible que esta participación sea libre, equitativa, informada y eficaz. Yo no puedo mejor que citar directamente, todos citan a Robert Dahl. Yo tuve la suerte que era director de mi tesis doctoral, y él en muchos libros fundacionales detalló las condiciones de una democracia procedimental. Y quiero citar brevemente un texto de un libro que se llama ¿Qué democrático es la Constitución norteamericana? La respuesta es no tan democrático como pensamos. Dice textualmente: para que sea plenamente democrático, un Estado debe proporcionar derechos, libertades y oportunidades para la participación efectiva, la capacidad de adquirir suficiente comprensión de políticas y de sus consecuencias, y los medios por los cuales la ciudadanía pueda mantener control de la agenda del gobierno. Como ahora entendemos el ideal, para ser plenamente democrático, un Estado debe asegurar que todos, por lo menos la enorme mayoría de los adultos residentes en su jurisdicción, poseen los derechos de la ciudadanía. Sigue diciendo, aquí no es necesario describir las instituciones políticas básicas de un país democrático moderno, pero debe ser claro que como en lo ideal, también en la práctica, un gobierno democrático presupone que sus ciudadanos poseen un conjunto básico de derechos, libertades y oportunidades que incluyen derechos de votar en elección de oficiales, en elecciones libres e imparciales, de ser candidatos para cargos públicos, de tener acceso a fuentes independientes de información y de tener derechos a otras libertades y oportunidades que puedan ser necesarios
para el funcionamiento eficaz de las instituciones políticas de la democracia en gran escala. Ahora, como pueden ver, eso es lo que Monk ha llamado una definición robusta de la democracia, que insiste en derechos y libertades, pero dentro de un contexto de ciudadanía amplia y acceso abierto a la información, los cuales son necesarios para lo que Dahl llama una comprensión ilustrada y una participación amplia y abierta de parte de la ciudadanía. Seamos claros, en este enfoque, las elecciones tienen una importancia primordial como medio para seleccionar y sancionar a los líderes y como forma de articular programas y asegurar la representación de los ciudadanos. Pero la cuestión no termina con el mero hecho de tener elecciones, hay que saber mucho más. Las condiciones del registro electoral, las condiciones de ser candidato, si como dicen, la cancha está a nivel para todos que juegan, las condiciones de campaña, la calidad de las mismas instituciones electorales, los equivalentes en otros países al Jurado Nacional al OMPE, aquí en el Perú, y el mismo lugar de elecciones dentro del sistema político, con qué frecuencia se celebran, a qué niveles, cuáles y cuántos cargos estén sujetos a elección, cómo funcionan como control sobre oficiales públicos. Dado nuestro enfoque en cuestiones de proceso político, hay cosas que no caben en nuestro esquema de análisis. No es que no sean importantes, sino que a nuestro juicio, para tener un concepto claro, es mejor poner límites a la conceptualización. Y quisiera comentar brevemente 3 o 4 alternativas. Y después ofrecer más detalles sobre nuestro enfoque y resultados. En cuanto a alternativas, quiero empezar con los trabajos de la PNUD y de conocidos autores como Manwaring, Scully y Vares-Culel, que en estos trabajos se expone una posición que insiste que la calidad de la democracia tiene que ver con la calidad de la gobernanza, específicamente con los resultados de la gestión oficial en 9 grandes áreas que van desde empleo, reducción de desigualdad, control de la inflación, hasta salud, educación, seguridad ciudadana. Básicamente, mejores resultados, mejor calidad de democracia. Son trabajos de gran valor que proporcionan datos de mucho interés, pero a nuestro juicio la cuestión de resultados es analíticamente distinta de la calidad de la democracia. Es bien posible imaginar malas políticas por parte de un gobierno democráticamente legítimo y al revés, buenas políticas saliendo de una dictadura. En condiciones límites, claro, una sucesión de políticas ineficaces o dañinas puede minar las bases de una democracia, como fue el caso, yo creo, en Venezuela en los años 80 y 90, o tal vez en Alemania en los años 30, pero en general creemos que es mejor mantener esa distinción. Otras alternativas ponen énfasis en derechos en general, es decir, no solo derechos directamente relacionados con procesos políticos, sino también derechos civiles, económicos, religiosos, etc. Tal es el caso de Freedom House, cuyos estudios y rankings son de uso general. Muchos dependen de Freedom House y nosotros tomamos unos de sus indicadores, pero creemos que hay varios problemas con Freedom House. Por ejemplo, incluyen todo tipo de derecho en su índice de libertades y uno bien puede imaginar un gobierno de izquierda, por ejemplo, que limita derechos de propiedad sin por eso ser menos democrático. Y además se basan siempre en paneles de expertos y nosotros preferimos datos más directos. Hay 2 otros enfoques que quisiera mencionar brevemente que han tenido un impacto en la teoría de la democracia. Primero, de gran interés, el trabajo de un hombre cuyo nombre ha sido mencionado aquí antes hoy, que es Guillermo O'Donnell, fallecido en el año pasado, sobre lo que él llama democracia delegativa. Ese trabajo es un trabajo muy rico que ilumina un tipo de régimen democrático que es bien conocido en la experiencia latinoamericana. En estos regímenes, los electores en efecto dan una delegación casi sin límites de poder al presidente que sale elegido en cada ciclo electoral. Es un sistema hiperpresidencial, hiperpersonalista y por lo tanto con grandes debilidades institucionales. Se caracterizan por poca o ninguna transparencia o accountability, poca o ninguna consistencia en políticas públicas, un impacto nulo de la legislatura,
una judicatura débil o totalmente subordinado al Ejecutivo, instituciones como juntas de elecciones o procuradores también subordinados. Para ejemplos de ese tipo de democracia no hay que mirar muy lejos. Tenemos el caso de Venezuela. Molina y yo hemos escrito algo hace poco sobre la calidad de la democracia en Venezuela y recibimos fuertes críticas por llamarlo democracia ahora, pero creo que se puede sostener que es una democracia, pero de baja calidad. Lo que O'Donnell apunta cuando describe ese tipo de democracia es básicamente la limitación de cualquier otro elemento de democracia que no sea el voto popular. Comenta que, en efecto, son más democráticos que republicanos este tipo de sistema. Otro enfoque que es tal vez menos conocido, pero que quisiera mencionar, viene de los trabajos de Donna Lee Van Cott, también muerta, joven, desafortunadamente. Ella en una serie de libros estudia lo que ella ha llamado la democracia radical, es decir, un fenómeno que estudiaba más que todo en los países andinos, en situaciones de gran diversidad, de profunda desigualdad étnica, lingüística y desde luego socioeconómica también. Van Cott propone una serie de innovaciones, todos con el intento de institucionalizar una forma de representación por identidad étnica, por ejemplo, una serie de derechos basados no solo en individuos, sino en comunidades, y un conjunto de formas de participación y representación que van más allá de votación en elecciones para incluir formas de participación más directa en organizaciones a nivel de comunidad. Esos trabajos y sus ideas han encontrado un gran desarrollo en las reformas de participación popular en Bolivia y más allá de Bolivia. Innovaciones comparables han encontrado expresión en muchos países, consejos comunales, presupuestos participativos, cabildos abiertos, que han tomado lugar al lado de arreglos más convencionales de representación por medio de elecciones. Nosotros tenemos dudas, creo que hay dudas, acerca del grado de independencia del Estado o de partidos políticos de muchas de estas formas, y no ha sido fácil medirlas. El autor de nuestro capítulo sobre Bolivia, Martín Mendoza Botello, hace a mi juicio un esfuerzo admirable de precisar cómo y con qué efecto estas innovaciones funcionan en la práctica. Y él encuentra que además de servir como alternativas para la participación, también funcionan como canales de ingreso a la vida política de un estrato de líderes locales y regionales, ante todo de origen indígena, hombres y mujeres, que antes no participaban, no tenían acceso. Ha sido una forma de darle voz y una forma de ciudadanía eficaz a grupos mayoritarios en ese país que no las tenía antes. En otros casos estas nuevas formas se usan, pero como dije, ha sido difícil, para nosotros por lo menos, medir el grado de participación e independencia del Estado, y por eso nosotros nos hemos limitado en general a formas de representación más convencionales, prestando atención al grado de representatividad que ofrecen, al impacto de sistemas electorales, organización territorial y así por el estilo. Hay otros puntos de vista, pero el tiempo apremia y paso directamente a nuestro esquema y una visión general de resultados. Como recordarán, la definición de democracia en la que nos basamos se fundamenta en una visión de democracia como procesos políticos y de la calidad de democracia como un fenómeno multidimensional, en el cual calidad en cada dimensión en particular puede variar. La calidad no es una dicotomía, un todo o cero, sino que es dinámica y se presenta normalmente con fuerzas y debilidades en varias dimensiones. Ahora, la cuestión de interés para nosotros es el proceso dinámico y la evolución del sistema en general. Tomando los elementos indicados por Dahl, que las elecciones sean libres, frecuentes, imparciales, que el gobierno esté realmente en manos de los elegidos, que no sean títeres de militares, eclesiásticos o banqueros, por ejemplo, que haya libertad de expresión, que haya acceso a información, que exista libertad de organización, de asamblea, etcétera, que haya ciudadanía inclusive con sufragio universal para adultos, sin barreras discriminatorias. Si se entiende la democracia así,
como un grupo de procedimientos y derechos que lo sostienen. Entonces la calidad de la democracia se da por la medida en que los ciudadanos pueden participar en procesos electorales libres, imparciales y frecuentes, influir en decisiones y exigir accountability. A mí no me gusta usar el Spanglish, entonces voy a decir accountability y rendición de cuentas y responsabilidad igualmente. Trabajando con esta definición, Molina y yo derivamos 5 dimensiones empíricas y operacionalizadas en variables bastante precisas, que son decisión electoral, participación, accountability o responsabilidad o rendición de cuentas, respuesta a la voluntad popular y soberanía. Voy a comentar brevemente sobre estos, sin entrar en detalles de medición, porque me quedan 20 minutos nomás. Las 2 primeras dimensiones, decisión electoral y participación, yo los voy a poner juntos aquí, aunque son distintos en concepto, porque tocan a la misma cuestión de la calidad y oportunidad de participación en elecciones o en organizaciones sociales y políticas en general. Básicamente, en la construcción de estas dimensiones, buscamos incluir elementos de derechos políticos, acceso a información, medios masivos, niveles de educación, que llamamos recursos cognitivos, y la posibilidad de participar en debates informados en espacios sociales abiertos. Creo que eso de tener espacios sociales abiertos e independientes de control oficial es crucial. Así que incluimos medidas de participación electoral, del mismo número de oficinas sujetas a votación popular, lo cual ha crecido mucho con la descentralización. Intentamos también medir la representatividad de cualquier sistema, no solo en el sentido de la relación entre votación y cargos elegidos, sino también por género. En general, estas 2 dimensiones son áreas fuertes en muchos países y dentro de países también donde la fuerza en estas dimensiones, ante todo en decisión electoral, presenta un notable contraste con debilidad en otras, ante todo en la dimensión de accountability. Con la creación o la restauración de la democracia se ha facilitado, en muchos casos, la inscripción electoral, se ha bajado barreras a la participación, multiplicado el número de cargos sujetos a votación y el porcentaje de votantes potenciales que en efecto votan, el turnout, que es otro Spanglish, es bueno. Hay problemas persistentes de representatividad dado por las particularidades y sistemas electorales y también por persistentes desigualdades en la representación de mujeres, a pesar de la existencia en muchos países de leyes que mandan proporciones de representación de mujeres como candidatos y en cargos elegidos. Un problema en muchos países es el estatus y el nivel de credibilidad de instituciones con responsabilidad de implementar elecciones. En algunos países funciona muy bien, sin dificultades, pero el grado en que inspiran confianza es muy variable. Buenos resultados en general en decisión electoral y participación vienen acompañados por algo que vale la pena notar, que mencioné antes, algo sorprendente, que es una baja en general en niveles de participación social. Eso tiene que ver sin duda con cierto cansancio electoral y de movilización, o la movilización es difícil o costoso, pero también apunta a problemas por demás conocidos de los grandes movimientos sociales y las grandes esperanzas puestas en la sociedad civil. Aunque muchos de estos movimientos siguen en pie, es común encontrar división y fragmentación, grandes bajas en miembros y cooptación de líderes por partidos políticos o por agencias del Estado. Además, muchos han experimentado grandes dificultades organizando formas de acceso estable al Estado o simplemente han perdido miembros y aliados como parte de la misma apertura electoral que ha abierto otros canales de acción. Cualquiera que sea la causa, el fenómeno es notable y presenta interrogantes sobre cómo serán las formas y canales de participación en el futuro, sobre todo en casos donde los partidos políticos también han debilitado. Por otros estudios, por ejemplo de Steve Levitsky o de Kenneth Roberts, sabemos que con la transformación o la eliminación de los partidos fuertes del pasado, se viene formando nuevos patrones de participación y representación social de intereses,
pero sigue siendo un problema. La tercera dimensión de accountability, como he sugerido, es la dimensión de calidad de democracia que resulta más problemática en general y dentro de cada país. Aún en los países más altos en rankings de calidad de democracia, esta dimensión suele ser la más débil. Además, en algunos casos, como Colombia, Venezuela o ahora México, sin duda, el estatus débil de la accountability debe mucho a la violencia, a problemas con el ejercicio efectivo de derechos, a déficit notable en el sistema judicial y penal y a la impunidad policial, que tiene un impacto notable sobre la calidad de la experiencia de democracia. También es el caso que cuando se baja el nivel de análisis de lo nacional a lo regional y lo local, es frecuente encontrar peores resultados en esta dimensión. En nuestros estudios de casos de Brasil y México, por ejemplo, cuando se dirige la atención al nivel subnacional, se notan muchas barreras al ejercicio de derechos, altos costos de entrada para buscar reivindicaciones y lo que el autor del capítulo de México llama enclaves autoritarios donde opera un equilibrio a bajo nivel de accountability. Así que el resultado de México puede ser visto como un sistema dividido, altamente competitivo a nivel nacional con instituciones que funcionan más o menos y una serie de enclaves subnacionales autoritarios en los cuales instituciones básicas como policías, judicatura, fraude electoral, impunidad oficial y las dificultades de acceso a instituciones se refuerzan mutuamente en un ciclo vicioso. Aún en casos donde se han implementado reformas constitucionales dirigidos a aumentar y facilitar el acceso ciudadano a la justicia, agilizar el proceso de reivindicación de derechos, como es el caso de la acción de tutela en Colombia. El mecanismo es invocado mucho, pero los resultados no están al nivel de esperado. Algo comparable en el Brasil también. Existen mecanismos garantizando acceso ciudadano por medio de las cortes o de comités parlamentarios de investigación, pero en efecto, el sistema judicial es tan sobrecargado de casos y tan pobre en recursos que el derecho resulta muy difícil de realizar. Aquí, como en México o Colombia, el problema es mucho más grave al nivel subnacional, sobre todo en regiones más pobres. Nosotros dividimos a la accountability, como todo el mundo ahora, en tres dimensiones más o menos espaciales: horizontal, es decir, el control intrainstitucional, instituciones de supervisión, comités legislativos, ombudsman, defensores públicos, jueces; vertical, en elecciones; o social, o sea, presión por medio de campañas, marchas, uso de los medios o acción legal. Como he dicho, en todos los países y dentro de cada país, esto suele ser la dimensión más débil. Y por lo tanto representa el área de déficit más notable, y entre estos lo más débil suele ser la parte horizontal. La cuarta dimensión de responsiveness, de respuesta a la voluntad popular, según el politólogo Bingham Powell, debe existir algo como una cadena de respuesta que va desde el votante por medio del elegido hasta las instituciones y las políticas que salgan. En nuestros datos esta dimensión es relativamente buena, es decir, un número relativamente alto dicen creer que su voto es eficaz. Y la última dimensión de soberanía, no se suele incluir soberanía como una dimensión aparte, pero dada la importancia de la condición de que los elegidos realmente estén en capacidad de gobernar, creemos indispensable explorar esa dimensión en detalle, y tenemos dos aspectos: soberanía económica, peso de la deuda en la economía, y soberanía militar, el grado de control civil sobre los militares. En general, esta dimensión da resultados buenos, los cuales reflejan la restauración de la democracia y con ella del control civil. En el caso de Chile, por ejemplo, donde el general Pinochet dejó medidas garantizando la autonomía militar, se ha ido lentamente reconquistando este espacio para el poder civil. Otra manifestación de la creciente subordinación militar, creo yo, ha sido una serie de juicios contra líderes y agentes de los antiguos regímenes militares. Ahora quiero pasar a una visión general de resultados, tomando ejemplos de algunos casos
y voy a ver si hago todo eso en 10 minutos. Algunos puntos saltan a la vista. Primero, no cabe duda que las dimensiones donde se nota mayor fuerza son decisión electoral y soberanía, seguido por respuesta a la voluntad popular, participación y, como última, más problemática, accountability. El resultado positivo en decisión electoral está enraizado en la realización misma de elecciones libres, imparciales y frecuentes, y la extensión de la educación pública y el desarrollo de medios de comunicación. A pesar de la continuidad de problemas económicos y deuda externa, también hay una puntuación relativamente alta en soberanía, basada ante todo en la cuestión de control civil sobre los militares. Estoy recortando aquí porque apremia el tiempo. El déficit más notable es, como dije, en la dimensión de accountability. Con raras excepciones, las instituciones a cargo de exigir la rendición de cuentas, de sancionar de irregularidades, carecen de recursos, de poder y de respaldo necesario. Un tema relacionado que notamos en el caso de Nicaragua es que las reglas del juego cambian frecuentemente, haciendo difícil tener un desempeño efectivo o establecer una tradición de control institucional. Entonces, gran parte del esfuerzo de exigir accountability recae en campañas ciudadanas y en la presión pública, cuya misma efectividad se ve reducida en muchos casos por profundas desigualdades. Quiero pasar brevemente a la cuestión de rankings que le interesa a todo el mundo. La verdad es que todos los índices salen más o menos con los mismos rankings. Siempre uno encuentra 3 países al tope, que son Costa Rica, Chile y Uruguay. Nosotros decimos que Uruguay es más fuerte, notablemente más fuerte que los otros 2 en 4 o 5 dimensiones, pero en todos es notable la expansión paulatina de democracia. Por ejemplo, en Chile, eliminando los senadores designados de por vida, logrando mayor control civil sobre la fuerza militar. Todavía no han reformado su sistema electoral, que favorece a minorías, pero a lo mejor eso puede venir. Inmediatamente debajo de estos 3 santos de la calidad de democracia, encontramos un grupo de 7 países: Argentina, México, Panamá, República Dominicana, Brasil, Perú y Bolivia. Voy a comentar brevemente el caso de Perú, que sería de interés aquí. No tenemos un estudio del caso de Perú, pero creo que se puede decir que desde la caída del régimen de Alberto Fujimori se ha hecho bastante para restaurar y consolidar una democracia competitiva. Perú se ubica claramente en el nivel medio de la región, pero con puntuaciones más fuertes de las que se pudieran esperar en decisión electoral y soberanía. En decisión electoral se posiciona como el 4º más alto de la región, lo cual refleja un esfuerzo sostenido para llevar elecciones competitivas y democráticas a nivel nacional y otros niveles, y un nivel relativamente alto en derechos políticos y en recursos cognitivos, dado por el alto nivel de escolarización del país. Niveles relativamente bajos en tipos de participación no específicamente electoral en el Perú reflejan persistentes desigualdades socioeconómicas y étnicas y el legado de los años de la violencia. La razón central, yo creo, de la baja respuesta a la voluntad popular se encuentra en la desconfianza del público hacia los partidos o líderes, en la misma debilidad, o mejor dicho, la desaparición efectiva de los principales partidos políticos, que ha dejado un vacío que no se ha llenado, o tal vez sí se ha llenado, pero por lo que se puede llamar un populismo en serie, lo cual deje a la ciudadanía sin anclaje político. La dimensión de responsabilidad también sufre en el Perú por el legado de la guerra con Sendero y persistentes problemas de justicia y de control institucional de la fuerza pública. Ahora, las diferencias en puntuación entre Perú y Bolivia por un lado y Nicaragua, Colombia y Venezuela por otro no son grandes,
pero es notable en la calidad de decisión electoral, accountability y soberanía, y voy a comentarlo muy brevemente. Colombia es el caso ejemplar que demuestre que el tener elecciones frecuentes y competitivas no basta para lograr una democracia de alta calidad. Colombia resulta débil en dimensiones de decisión electoral y soberanía debido ante todo a los efectos de la violencia que lleva más de 60 años y que se complica con guerrilleros, ejércitos, paramilitares y narcotraficantes en una serie de alianzas cambiantes. La violencia persistente ha minado al sistema judicial, a los derechos, por intimidación sobre todo a nivel local y regional sobre votantes, sobre jueces, sobre oficiales y sobre la prensa y los medios. La violencia ha bajado últimamente y se ha iniciado un proceso de negociación entre el Estado y la FARC que da promesa de reducir más la violencia y no sé a qué va a llegar esto. El caso de Nicaragua, el nivel relativamente alto en decisión electoral, participación y soberanía, refleja a mi juicio los logros de la revolución sandinista en extender la educación, abrir espacios públicos para la participación y lograr una transición exitosa a la competitividad electoral. Sin embargo, Nicaragua presenta un nivel de accountability muy bajo. ¿Por qué? El autor de nuestro capítulo, un colega español, sugiere que ha habido un notable deterioro en accountability, sobre todo debido a una serie de arreglos entre partidos, empezando con el Pacto Ortega-Alemán, que creó situaciones mucho más restrictivas de inscripción de partidos, de votación, y abrió un periodo en que la característica más notable de las reglas del juego ha sido su falta de consistencia, lo cual mina la capacidad de instituciones y ciudadanos de exigir la responsabilidad. El caso de Venezuela ya comenté brevemente y podemos discutir eso más. A mi juicio, la hipercentralización, hiperpersonalización que caracteriza el sistema bolivariano también ha llevado a serios deterioros en accountability. Independencia de jueces o del Congreso es casi nulo. Capacidad de instituciones de supervisión, casi nulo. Y en cuanto a control civil de militares, eso básicamente ha desaparecido. Ahora bien, voy a terminar en 5 minutos, espero. Los regímenes democráticos específicos pueden tener éxito o pueden fracasar, pero el punto central para nosotros es si y cómo el terreno para la democracia se fortalece. La democracia ha avanzado en extensión en los últimos 30 años. El reto ahora es elevar su calidad interior dentro de cada país. Molina y yo hemos querido contribuir con un análisis de fortalezas y debilidades en la región que sirva de base para determinar las áreas en que hay que insistir en el futuro. Entonces, ¿qué se puede hacer para sostener y mejorar la calidad de la democracia en el futuro? Bueno, los problemas más notables se ubican en la dimensión de accountability. Entonces, una tarea apremiante es buscar la manera de reforzar los mecanismos de control y las capacidades institucionales y sociales que en última instancia son los que producen la posibilidad de exigir accountability. Falta crear y reforzar una judicatura más independiente, asegurar la imparcialidad de las instituciones electorales, aumentar la capacidad de las legislaturas, etc. Es muy fácil elaborar listas así. La cuestión es cómo hacerlo. Esto requiere de voluntad política, de creatividad institucional y una disposición de invertir recursos y cambiar patrones establecidos de comportamiento. En este proceso de fortalecer las capacidades y voluntad política para exigir responsabilidad, yo creo personalmente que se puede lograr mucho a través del apoyo transnacional y apoyo sobre todo a la sociedad civil, fortaleciendo la capacidad de grupos civiles de presión, grupos de juristas, grupos que promueven la participación electoral, mejorando y manteniendo la libertad de prensa, de información, así como las libertades de asamblea, de organización, de reunión, que constituyen la base de un espacio público libre, en el cual las exigencias de rendición de cuentas pueden ser realizadas y la presión pública puede llevarlas adelante. ¿Cómo reforzar la sociedad civil? En general, eso tiene que ver con bajar barreras de organización y acceso al Estado
y reforzar las libertades que he mencionado. Y cuando pienso en esas tareas, pienso también en el papel jugado, como dije, por grupos transnacionales, que funcionan como fuente de recursos y apoyos. Esos incluyen a coaliciones y sindicatos, abogados, juristas, grupos religiosos, organizaciones en pro de elecciones libres, coaliciones en pro de derechos humanos que operan. También hay grupos o organizaciones semioficiales con base, por ejemplo, en la Unión Europea o Estados Unidos, como es el Patrimonio Nacional de Democracia, el National Endowment for Democracy en Estados Unidos, una institución semipública y semiprivada. Seguidamente los comentarios del doctor Daniel Buquet Corleto. Daniel Buquet Corleto es doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se desempeña como profesor e investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay. Ha participado como profesor invitado en universidades de América Latina y España. Se especializa en el estudio de los partidos políticos y los sistemas electorales en América Latina. Está categorizado como investigador nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigaciones. Fue el primer presidente de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política y actualmente integra el Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Escuchemos los comentarios del doctor Daniel Buquet Corleto. Le brindamos un fuerte aplauso. Bueno, en primer lugar corresponde agradecer la invitación a participar en este magnífico congreso. Lo digo en realidad habiendo hecho la evaluación de esta primera jornada que me tiene más bien agotado, pero creo que eso es una expresión de precisamente el buen funcionamiento de la actividad. Le agradezco personalmente al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al director, que no sé si se me fue o sigue allá, el director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, responsable de la mayor parte de la organización de esto. Así que para mí, además, es verdaderamente un honor que me hayan solicitado participar como comentarista de esta mesa, porque, bueno, los conferencistas precisamente son académicos de primerísimo nivel, y entonces para mí es simplemente un orgullo poder estar aquí en esta posición esta noche. Claro, la conclusión es que mis comentarios no van a hacer una gran contribución. Primero porque Simón Pachano me ayudó y ya hizo los comentarios, no solo de las dos conferencias, sino de todos los demás que han propuesto mediciones sobre la calidad de la democracia. Y segundo, porque el tema reviste una gran complejidad. Entonces voy a anotar algunos aspectos vinculados a la complejidad del tema, haciendo referencia, por cierto, a las presentaciones realizadas. Lo primero que quiero decir es que, además de la calidad de los conferencistas, de los tres que hemos escuchado, tengo la sensación de que es una excelente muestra de la democracia de la que estamos hablando. Porque nosotros, ya se ha dicho, ya se ha aclarado, no estamos hablando de la democracia, no hay una única democracia, no hubo históricamente una única democracia. Estamos hablando, podríamos decir, de algo como de la democracia occidental. ¿Y qué mejor muestra de Occidente que un representante de Europa, uno de Estados Unidos y otro de América Latina? No digo que eso sea todo el Occidente, pero es una buena muestra del Occidente. Y por cierto, las regiones del mundo que más tienen que ver con la democracia o más involucradas con la democracia en este sentido. Lo segundo interesante es que estamos reunidos aquí y se han escrito decenas o cientos incluso de trabajos sobre la calidad de la democracia en América Latina. Uno diría, bueno, esto lo que está demostrando es que América Latina está mal, porque la preocupación por la calidad de nuestras democracias lo que está mostrando es que nuestras democracias generan preocupación. Pero yo sería optimista en el sentido de Levin, que nos hizo la pregunta de Reagan. Yo la verdad que por citar a Reagan no me siento muy cómodo, pero digamos, en el sentido de que en realidad, por suerte, estamos preocupados por la calidad de la democracia.
porque antes no estábamos preocupados por la calidad de la democracia, no porque nuestras democracias no tuvieran problemas de calidad, sino porque no teníamos democracias. Entonces, estamos mejor y eso es muy importante. Sobre la complejidad del tema, esto en realidad es imposible de comentar. Fíjense todo lo que está involucrado aquí. Lo primero que necesitamos es tener una definición de democracia. Y ya sabemos que no hay una sola. Ya sabemos que históricamente, además, hay muchas formas de democracia. Sabemos además que la democracia en sí misma puede implicar contradicciones. La propia definición puede ser contradictoria. Podemos querer mejorar dos cosas que tienen un trade-off entre sí, es decir, que si mejoro una, empeoro la otra. Y eso solo en la definición normativa, en la definición conceptual, en la definición sustantiva. Pero además necesitamos una definición operativa. Allí vienen las definiciones minimalistas. Bueno, no entremos en las honduras de la teoría política, no empecemos por Platón y Aristóteles para hablar de esto, porque no vamos a terminar nunca más, sino que digamos, bueno, a ver, vayamos a lo básico, a los elementos fundamentales. Pero aún ahí hay grandes discusiones. Primero, si es válido quedarse con el minimalismo, y segundo, y aún considerando que fuese válido, y cuáles son esos rasgos que podemos aceptar como minimalistas. Pero claro, esto no sería ningún problema si no tuviéramos además que medir la democracia. Y entonces nos ponemos de acuerdo en una definición sustantiva, luego aterrizamos a una definición operativa, pero después hay que salir a buscar dimensiones, dentro de las dimensiones indicadores, y luego con los indicadores formular índices, ¿verdad? Por cierto, dos de nuestros conferencistas además han propuesto específicamente índices concretos. Si yo no voy a entrar en las complejidades del concepto en términos normativos ni en términos operativos, tampoco voy a entrar en la profundidad del concepto en términos cuantitativos. Lo que sí quiero aclarar al respecto es que en las tablas de posiciones a mí me satisface mucho que Uruguay esté en primer lugar y no que esté quinto como en la eliminatoria, posición que obviamente no nos merecemos. Bueno, los ecuatorianos nos empataron en el centenario y eso a mí me duele. Fíjense que una cosa muy interesante que estuvo presente aquí en las dos primeras intervenciones, porque por suerte Simón no nos presentó un nuevo índice de democracia o de calidad de la democracia, fue un interés muy puntual en utilizar lo cuantitativo para volver a lo cualitativo. Y quiero rescatar esto, porque no es usual, no quiere decir que lo cuantitativo y lo cualitativo se contradigan o haya... A veces pareciera como que hay dos bandos, ¿no? Unos cientistas sociales son quali y otros son quanti y cosas por el estilo. Sino por lo siguiente, porque efectivamente los índices, la mayoría de ellos, se quedan en lo cuantitativo en dos sentidos. Primero, los que lo producen, lo publican y tarea cumplida. Pero además los científicos sociales suelen usar esos índices, algunos de ellos, mezclas de ellos, como variable dependiente de modelos cuantitativos. Es decir, en realidad no es que produje el índice, armé el ranking y me quedo contento porque mi país quedó en el lugar que yo esperaba o algo por el estilo, sino que voy a hacer un modelo explicativo de por qué hay más o mejor o mayor calidad de democracia aquí o allá, pero entonces también voy a usar variables independientes cuantitativas, ¿no? PBI, ingreso per cápita, dummies por todos lados. Lo interesante es justamente volver a los casos y a las particularidades de los casos, que eso es lo cualitativo, ¿no? Como nos propone Morlino de manera muy específica, pero como nos propone el trabajo de Levin y Molina en un libro que en realidad lo que tiene son estudios de casos, además de la propuesta teórica general, metodológica, etcétera, estudios de casos en profundidad, que es donde resulta particularmente útil la preocupación. Y eso me parece bien importante. Ahora,
A mí me gustaría, también buscando, para no entrar en comentar aspectos particulares de cada una de las conferencias, rescatar un elemento que estuvo presente en las tres presentaciones que se hicieron aquí de distinta manera, y es este problema de la democracia como procedimiento versus los resultados de la democracia, las políticas, en fin, lo han manejado el welfare, el bienestar, decía Morlino, la igualdad, por ejemplo, la igualdad, pero no la igualdad política, la ciudadanía social, nos dijo Simón Pachano, también nos habló de la igualdad. Y yo creo que este sí es un aspecto bien importante del asunto. Es decir, si la democracia es un régimen político, ¿no? Los clásicos dirían es una forma de gobierno. Bueno, es un régimen político. Por lo tanto, los regímenes políticos funcionan en términos de procedimientos, es decir, ¿qué procedimientos se utilizan para gobernar? Luego hay distintos gobiernos. Es más, de hecho, una característica congénita de la democracia es que los gobiernos cambien, ¿sí? No necesariamente todo el tiempo, pero que cambien. Difícilmente hay una democracia donde los gobiernos no cambian durante mucho tiempo. Si los gobiernos cambian es porque hacen distintas cosas, distintas políticas públicas. Por lo menos ese es el supuesto de la alternancia en el gobierno. Si hacen distintas cosas los gobiernos, entonces, y la democracia es la misma a lo largo de todos esos gobiernos, entonces parece razonable decir que no tiene sentido incorporar los resultados de las políticas de los gobiernos a la propia definición y medición de la democracia, ¿verdad? Esto parece muy lógico. Sin embargo, es notable cómo una y otra vez las definiciones, observaciones y mediciones que se quedan en los procedimientos no nos convencen. Algo hay que tiene que ver con que, además de puros procedimientos, debe haber alguna sustancia en el funcionamiento de las democracias. Claro, bueno, esto además lleva a discusiones fuera de la democracia occidental, como dije yo, que son las democracias liberales, democracias representativas, etcétera, a discusiones que evaden precisamente ese ámbito regional y planteos donde regímenes comunistas en realidad son verdaderamente democráticos y no los occidentales que son democracias de fachada, bla, 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 porque los ciudadanos no son conscientes y educados, y etcétera. En fin, pero eso ya es un extremo, porque allí se descuida el aspecto del régimen político. Pero yo lo que, bueno, precisamente además Simón se planteaba el problema de la endogeneidad o exogeneidad de este resultado vinculado a la igualdad, que es uno de los valores consustanciales de la democracia, por otra parte. Y yo lo que quiero plantear, lo que se me ocurrió plantear aquí, es que todos estos, y además no para simplificar la discusión sobre democracia, definición, medición, etcétera, sino para complicarla aún más, es que yo creo que a estas discusiones le falta todavía incorporar un punto de vista que yo llamaría el punto de vista de la economía política, que precisamente incorpora el problema de la desigualdad centralmente a la cuestión del régimen político. Me refiero a los modelos que seguramente muchos de ustedes conocen, por ejemplo, de Acemoglu y Robinson, o modelos como el que propuso Carles Bosch, que es bastante similar. Esto a su vez tiene mucho que ver con la literatura sobre el institucionalismo histórico, cambio institucional, en fin, cosas por el estilo. Yo les voy a comentar, porque quizá algunos de ustedes no tienen presente los rasgos principales de estos modelos, y cómo el problema de la igualdad
pero la igualdad social, ¿no? La igualdad política, está intrínsecamente ligado a la democracia y a sus perspectivas. La idea muy simplificada, de hecho son modelos matemáticos y por lo tanto son muy simplificados de por sí, aunque digamos, las cuentas pueden ser complicadas, pero los modelos son muy simples. Entonces, el supuesto es así. En toda sociedad donde esto está en cuestión, hay ricos y hay pobres, ¿sí? Hay diferencias en el ingreso de las personas. Puede haber mayor desigualdad o menor desigualdad. La democracia, en su componente básico, en su componente en la rendición de cuentas vertical, la democracia electoral, como han dicho algunos, consiste en determinar que gobierne la mayoría. Que gobierne la mayoría quiere decir que se hace una elección donde se vota y la mayoría gana el gobierno, pero además donde la mayoría hace la política pública que prefiere la mayoría. Que en realidad en los modelos de economía política se dice, es un término casi que de jerga, que es la preferencia del votante mediano, ¿sí? Es decir, se pone a todos los ciudadanos como en una lista desde un extremo hasta el otro y la elección la gana quien logre convencer al que está en el medio. O más bien, el que logre que el del medio lo vote a él porque coincide con sus preferencias. Entonces, si nosotros ponemos a toda la gente, como se hace, por ejemplo, para el índice Gini, para calcular el índice de desigualdad Gini, a las personas desde el más rico hasta el más pobre, lo que ocurre es que en las sociedades, vamos a decirlo de esta otra manera, cuanto más desigual es una sociedad, más pobre es el votante mediano, ¿sí? Porque, claro, una sociedad muy desigual implica que hay unos pocos muy ricos y muchos pobres o muy pobres. ¿De acuerdo? Mientras que las sociedades más igualitarias, el votante mediano no es pobre, digamos, el votante mediano podría ser de clase media o algo por el estilo. Entonces, ¿cómo funciona este modelo? Este modelo implica que la democracia llevaría a que se haga, que el gobierno lleve adelante la política pública del votante mediano. ¿Y cuál es la política pública que hace el gobierno? Simón allí nos ponía una serie de factores que incluían la inflación, diversos factores, ¿no? La atención de la salud, una gran cantidad de cuestiones. Pero hay una sola política clave, o hay un solo resultado clave de las políticas del gobierno, que no es una sola política. Es la distribución del ingreso a través de impuestos. O sea, yo tengo una distribución del ingreso previa, ricos y pobres, etc. Y luego el gobierno que le va a cobrar impuestos a los ricos para hacer sus políticas públicas que beneficiarían a los pobres, ¿verdad? El problema de la democracia en estos modelos, ¿cuál es? Cuanto más pobre sea el votante mediano, por lo tanto, cuanto más desigual sea la sociedad, la política impositiva va digamos, ese votante va a querer cobrarle un impuesto a los ricos más alto, cuanto más pobre sea ese votante mediano. ¿Qué tiene que ver esto con la democracia? Tiene que ver con que hay tasas de impuesto que los ricos no tolerarían, porque los ricos, en lugar de someterse al gobierno del votante mediano, podrían agarrar y dar un golpe de Estado y poner la tasa de impuesto que a ellos les guste, ¿sí? Dar un golpe de Estado y mantener una dictadura tiene un costo, pero los impuestos que le va a poner la democracia también tienen un costo y tal vez sean muy superiores. También alternativamente en estos modelos los pobres pueden hacer una revolución, ¿sí? Entonces, fíjense lo que se me ocurrió. No sé si queda claro un poco la idea de cómo funciona esto, pero básicamente la idea de estos modelos es que si la sociedad es más bien igualitaria, la democracia es muy viable porque las mayorías van a elegir gobiernos relativamente moderados que no le van a poner tasas demasiado altas a los ricos o inaceptables para los ricos, digamos. Esa sería básicamente, si la desigualdad social es muy grande y el votante mediano es muy pobre, la democracia es básicamente inviable porque a los ricos siempre les va
van a preferir dar un golpe de Estado y mantener una dictadura. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la característica de América Latina? ¿Cuál? No es pero posiblemente es una de las más relevantes. América Latina es la región más desigual del planeta, ¿sí? Aunque estamos en Occidente, pero bueno, en extremo Occidente decía, creo que Pablo González Casanova, ¿no? Extremo Occidente. Y sin embargo, estamos celebrando, no sé, por lo menos 2 décadas de democracia con algunos pequeños accidentes, pero bastante continuada. Es cierto, también tuvimos un periodo donde esa democracia, donde la década de los 90 no favorecieron la igualdad, pero posiblemente la década última sí ha favorecido la igualdad. De todos modos, seguimos siendo una región muy desigual. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible, si yo creyera que tiene algo de validez estos modelos de economía política que he mencionado, ¿cómo es posible que de todos modos haya democracias en América Latina? Y esto, robando también ideas a colaboradores míos de Uruguay, digo porque se le podría agregar a estos modelos formas de compensar esa intolerancia de ricos y pobres a la democracia. Creo que ha quedado bastante claro, sobre todo en las 2 primeras conferencias, que en una América Latina donde celebramos algo así como por lo menos 2 décadas de democracia, la dimensión de la rendición de cuentas vertical está bastante firme, y donde aparecen problemas más fuertes es en la rendición de cuentas horizontal. Y se me ocurre que justamente los defectos en la rendición de cuentas horizontal implican las formas de compensar la intolerancia que pueden tener distintos sectores a la democracia. Es decir, el problema de la desigualdad en América Latina genera inconvenientes para la democracia, no inviabilidad para la democracia. Pero difícilmente pueda haber... Es cierto que todo esto es matizable dentro de ciertos rangos, ¿no? Pero fíjense que Uruguay y Costa Rica suelen quedar en posiciones privilegiadas en términos de democracia, pero justamente son países donde la distribución del ingreso es sensiblemente más igualitaria que en otros, ¿sí? Entonces, posiblemente tengamos un problema al respecto, es decir, efectivamente tengamos un trade-off al respecto. Simplemente usando por lo menos una idea que es de un colega, yo diría que un defecto de las democracias, un defecto típico muy mencionado en América Latina, es el clientelismo. La idea de este colega, Rafael Piñeiro es su nombre, es que en realidad el clientelismo en América Latina es lo que viabiliza la democracia. ¿Cómo la viabiliza? Porque si los países son muy desiguales, si gobernamos democráticamente, la tasa de impuesto la va a poner el votante mediano, que como es muy pobre va a poner una tasa de impuesto muy alta. A menos que le demos a esos votantes, en lugar de, digamos, lograr que ellos actúen colectivamente en función de sus intereses, alguna retribución por mantener un régimen que tiene una tasa de impuesto que no es tan alta. Precisamente el clientelismo es un mecanismo de retribución particularista, ¿sí? Es decir, no son las políticas públicas que yo hago universales, sino si vos me seguís votando y yo sigo gobernando, yo entonces te voy a dar tal o cual beneficio que a su vez para vos es suficiente para seguirme votando. Esto podría conducir hasta un elogio del clientelismo.
¿verdad? Pero me voy a frenar por acá porque eso sería un pecado. También se me ocurrió pensar que del otro lado la corrupción puede ser una compensación que reciben los poderosos que les hace inconveniente una dictadura. Es decir, si van a gobernar los pobres poniéndome una tasa de impuestos muy alta, yo estaría dispuesto a financiar un golpe de Estado. Bueno, esto lo han hecho los ricos muchas veces en muchas partes. No debería sorprender a nadie. Pero tal vez haya muchos ricos que, digamos, la corrupción sería una especie de clientelismo para ricos en esta versión que estoy dando yo. ¿No? Yo podría desactivar la acción colectiva de los ricos, que lo que van a hacer es conspirar para dar un golpe de Estado, y compensarles esa pérdida vía impuestos que el gobierno de los pobres les está generando. Sí, efectivamente, tenés impuestos muy altos, pero yo voy a aceptar que me vendas con sobreprecios y por lo tanto vos por ese lado, o lisa y llanamente voy a aceptar que no pagues los impuestos, ¿no? Es decir, la tasa es tanto, pero se pueden evadir impuestos. Estos son todos problemas de accountability. Es decir, estoy diciendo, robando ideas y juntándolas, simplemente. Pero creo que hay un problema, un debate muy interesante que tiene necesariamente que vincular la democracia como procedimiento, que no debemos eliminar jamás, de la democracia como resultado, la democracia en términos de conflicto social, digámoslo así, la democracia en términos de distribución del ingreso, que es muy relevante, y que, para finalizar, yo diría que esto podría estar detrás de muchos de estos procesos de cambio político que hemos vivido en democracia en América Latina en los últimos años. Venezuela ha sido un poco también como el caso emblemático de estos problemas de la democracia actuales en América Latina, ¿no? Pero se ha mencionado Bolivia, se ha mencionado Ecuador. Son todos casos donde efectivamente, en uno u otro sentido, hay problemas de accountability, en fin. Pero son todos países donde dieron una especie de giro a la izquierda, donde los sectores populares eligieron a unos gobernantes que respondieron de alguna manera en algún momento específico a lo que ellos pensaban que eran sus intereses. La pregunta es si en definitiva no debemos esperar que una democracia en esas condiciones presente necesariamente algún defecto para los estándares que estamos utilizando de democracia, que creo que son solucionables. O sea, no trataría de no ser fatalista en estos términos, ¿no? Pero en definitiva, no pensar en esos términos, Chávez es un dictador, ¿no? O algo por el estilo. No, estas cosas pasan por algo y todo es mejorable. Sí, y el voluntarismo puede ayudar, se pueden mejorar cosas, pero hay factores estructurales. Y si nos olvidamos de las condicionantes estructurales y nos ponemos pura y exclusivamente voluntaristas, seguramente fracasaremos. Por eso me gusta mucho haber visto en el trabajo de Morlino esta idea de calidad en el sentido de estándares de calidad industriales, ¿no? Que es bien interesante porque yo por lo menos no lo había visto asociado a la política, pero la idea está en que la calidad puede estar en los procedimientos, puede estar en el producto mismo o puede estar en la satisfacción del cliente. Y Simón nos desconfiaba de las encuestas, ¿no? Y decía, no, bueno, en Ecuador ahora la gente valora positivamente al Parlamento. Fíjense que, por ejemplo, el Latinobarómetro ha mostrado en los últimos años que la satisfacción con la democracia en Venezuela ha crecido en la era de Chávez muy significativamente. No digo que no desconfiemos, ojo, no desconfiar de las encuestas en el sentido de que estén amañadas, sino de desconfiar en el sentido de no darle un valor más allá del que tienen intrínsecamente. Pero justamente en términos de que una de las dimensiones de la calidad se puede ver en la satisfacción del cliente,
¿no? Además de en los procedimientos y además de en el producto mismo, me lleva a pensar que simplemente hay clientes que están satisfechos con productos que yo calificaría de muy diversa calidad, ¿sí? Porque en realidad la gente se satisface de acuerdo a sus necesidades, se siente satisfecha de acuerdo a sus necesidades. Es decir, yo por ejemplo estoy muy satisfecho con mi coche, pero mi coche no es un Ferrari, es un Kia del 99. Pero yo estoy muy satisfecho con ese coche porque dentro de mis posibilidades, bueno, resultó ser mejor que algunas otras opciones que por el mismo precio podría haber obtenido. Entonces, esto es un constreñimiento estructural, ¿no? Yo no voy a decir que mi coche es espantoso y que el coche, digamos, el coche que yo quisiera tener es un Ferrari. Bueno, no estoy haciendo, podría ser un Mercedes-Benz también. El problema es que hay factores estructurales, que los factores estructurales son condicionantes y que la democracia no puede existir en el vacío y que la interacción entre los niveles formales y sustantivos es una interacción compleja sobre la cual tenemos que poner nuestra atención y creo que es precisamente lo que han hecho los tres conferencistas que me precedieron. Muchas gracias. Y de esta forma, señoras y señores, llegamos a la parte final